Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Los saludo, querida comunidad, compartiendo la alegría de su fiesta, que sé que han preparado con mucha dedicación. Y no es para menos que celebrar 50 años, pues nos preocupe para que podamos expresar toda la alegría, el agradecimiento por tantos años que se han transcurrido en la parroquia. Yo voy a partir de la primera lectura que escuchamos porque nos da unos elementos de reflexión que me parecen importantes. Ahí nos narra cuando un israelita llevaba las primicias, los primeros frutos de las cosechas y de los animales al templo, ante el altar. El sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Presentar las primicias. Hoy, con la alegría de la fiesta, traemos todos los frutos recogidos a través de los 50 años para colocarlos en el altar ante el Señor. Todo el amor vivido, tantos sacrificios, los consuelos recibidos, las personas bautizadas, los pecados perdonados, los enfermos atendidos, las parejas de esposos bendecidas, todas las alegrías sentidas y compartidas, la fraternidad sincera que debe nacer de la fe, las luces que han llenado nuestras almas, en fin, todos esos beneficios intangibles, espirituales, que son el objeto de una parroquia. Le escuchamos en el decreto, lo primero, el bien de las almas, es lo que justifica crear una parroquia. Ante el altar y a través de tantos signos festivos que tenemos hoy alrededor de nuestra fiesta, expresamos los frutos provechosos que hay en cada uno de nuestros corazones. La ofrenda de las primicias, de lo mejor, de los frutos del campo y de los animales, era ocasión para los israelitas para recordar que todos los bienes proceden en última instancia de Dios. También nosotros hoy reconocemos, Dios ha estado grande con nosotros y le brindamos nuestro homenaje de agradecimiento y nuestro reconocimiento como nuestro Dios y Señor. ¿Qué hacían los israelitas al presentar en el templo sus ofrendas? Dirás estas palabras ante el Señor. El libro del Deuteronomio, donde es tomada esta primera lectura, es el libro de la memoria. La ofrenda de las primicias era para los israelitas una ocasión especial para refrescar la memoria, para recordar y recontar la historia, para recordar la gran hazaña de Dios a favor de su pueblo. Dice, mi padre fue un arameo errante. Cuenta la historia. Abraham, ese hombre que dejó todo por Dios,
que en Egipto se convirtieron, siendo inicialmente una nación pequeña, un pequeño grupo, en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios le impusieron una dura esclavitud y ellos clamaron al Señor. Él se fijó en su humillación y los sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector. La liberación de la opresión y de la esclavitud es la expresión del amor de Dios por este pueblo. Ese pueblo con el cual hizo una alianza, selló una alianza. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y que lo convirtió en primogénito, en su pueblo. Y en ese recuento de la historia, los israelitas ponen de manifiesto que todo se lo deben a Dios. Él es el que actúa, no a un Dios como etéreo, lejano, desconocido, sino a un Dios que se compromete en la historia de un pueblo que es concreto, de una comunidad que es concreta. Eso somos nosotros como parroquia, comunidad de Dios, una comunidad que Dios mismo se ha buscado. Ese pueblo ganado, liberado por la muerte salvadora de Cristo. Una parroquia representa a la iglesia, es la iglesia en pequeño, en cada lugar donde está. Familia de los hijos y de las hijas de Dios que Dios ha querido para sí, sobre la cual Dios derrama su bendición paternal. Somos obra amorosa de Dios, del Dios cercano que cada día sigue caminando con nosotros. Hoy nos hemos reunido, como hacían los israelitas en ese momento, para conmemorar. Estamos invitados a recobrar la memoria. Eso significa celebrar, hacer memoria, reconocer. Estamos invitados a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y con nosotros, como una experiencia vital que ha determinado profundamente nuestra vida desde la fe. Por eso no voy a mencionar nombres, simplemente hacer memoria agradecida, así como Israel recordaba a Abraham, recordaba la acción de Dios, de las personas, las que han liderado. Toda obra necesita unos líderes. Las que han colaborado, cuántos benefactores, alrededor de 50 años, comenzando por la familia, las personas que donaron el terreno aquí y que colaboraron previamente en la construcción del templo de San Juan Bosco, donde nació la parroquia. Las personas que han tenido pertenencia, es muy importante la comunidad, sentido de pertenencia, que se han involucrado. Es agradecer tanto amor comprometido en lo que ha implicado esta obra, tanto material de las construcciones como de la obra evangelizadora. Los que fueron los titanes del inicio, los fundadores. Recordemos simplemente al padre Pablo Cuevas, el primer párroco que después también siguió muy cercano a la vida de la parroquia. Los que han sido sus animadores. Hoy nos acompañan algunos párrocos, uno de los salesianos, algunos de los últimos, de los 20 años que ha tenido ya la responsabilidad de la diócesis, los sacerdotes, las religiosas salesianas,
novicias salesianas, formandos salesianos, seminaristas, catequistas, servidores en tantas áreas que han estado durante todo este recorrido, los que han sostenido con perseverante disponibilidad las necesidades y trabajos de cada día. Esos son los más importantes. Todos los fieles que han amado su parroquia y que han estado ahí siempre dispuestos. Por todos ellos agradecemos a Dios. Hacia el final de esa primera lectura, así se terminaba: entonces pondrás esos frutos delante del Señor tu Dios y te postrarás para adorarlo. Todo concluía con la postración ante la presencia de Dios, lo que suponía el reconocimiento que Él es el único Dios. Este reconocimiento nos introduce en el tema de la liturgia de este primer domingo de la Cuaresma, el tema de las tentaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús como respuesta al demonio ante esas pretensiones? La respuesta fue: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Y luego va a decir: no tentarás al Señor tu Dios. Las tentaciones precisamente pretenden romper la comunión con Dios, pretenden alejarnos lo más posible de Él para que prescindamos de Él en nuestra vida. Triunfa el demonio cuando nosotros decimos a Dios: no lo necesito. Pero eso significa la perdición de la humanidad. La tentación hace parte de nuestra condición humana, pues estamos sometidos e inclinados al mal, al engaño o a la mentira. No estamos libres de falsear nuestra identidad de cristianos, cayendo en la tentación que el demonio sabe presentar de modo deseable, atractivo y provechoso, y muchas veces, de eso nos tenemos que cuidar, con apariencia de bien y de verdad. La Cuaresma es un tiempo de discernimiento para saber dejar a Dios en el centro de nuestra vida, para que nosotros no seamos el centro de nuestra vida, sino que Dios y el prójimo constituyan ese centro. Me parece que esa es una tarea permanente de la parroquia, ir discerniendo con la comunidad la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y esa es la enseñanza que nos da Jesús hoy en este Evangelio de las tentaciones. Venció las tentaciones centrando toda su atención en su Padre, aferrándose a Él. Puso a Dios y a su palabra, esto dice la Escritura, así dice, puso a Dios y a su palabra en el centro de sus preocupaciones. Cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, caeremos irremediablemente en brazos de los ídolos de este mundo. El tener, el poder, el placer, la gloria, la fama, autoridad y dominio sobre las cosas y las personas. Ahí es cuando pretendemos ser como Dios, ser como dioses, y nos creemos autosuficientes. Y si somos autosuficientes, no necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie.
te postrarás ante el Señor tu Dios para adorarlo. Nos decía la primera lectura y el Señor en el Evangelio. El llamado entonces es a poner nuestra vida en las manos de Dios y hacer de Él el centro de nuestra existencia. Así mantenemos la condición original e indispensable, que es lo que somos, hijos e hijas de Dios. Porque esa sería la tentación más grave, dudar de que somos hijos e hijas de Dios, dudar de que somos amados y sostenidos por Dios. Si eres el Hijo de Dios, es la tentación a Jesús. Jamás se nos ocurra dudar de que somos hijos de Dios. Precisamente hoy, en este significativo aniversario, al recordar la historia que Dios ha hecho con nosotros, entonces renovamos nuestra fe en ese Dios fiel y bueno. La segunda lectura nos invitaba a profesar esa fe, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En la parroquia profesamos nuestra fe. Esa es la fe que profesamos hoy. Así como en la primera lectura los israelitas iban al templo y era el día de la profesión de la fe en el Dios que actuaba en la historia, hoy profesamos nuestra fe como expresión de lo que somos, comunidad eclesial, conformada por discípulos misioneros. Eso es lo que tiene que ser una parroquia, conformada por discípulos misioneros, renacidos en el bautismo. Este año en la diócesis queremos conocer y vivir mejor ese bautismo, y la Cuaresma es un llamado también a renovar nuestro ser de bautizados. Renacidos en el bautismo y guiados en forma constante por el Espíritu Santificador, comprometidos a ser expresión de la Iglesia renovada que nos está pidiendo la diócesis de Sonsón Río Negro, en la vivencia de una fe viva en pequeñas comunidades, comunidades ministeriales, servidoras y comunidades misioneras que en salida evangelizadora hacia todos los hermanos en todos los caminos de nuestra geografía parroquial. Demos gracias al Señor por nuestra parroquia. Él nos la dio. Y tomando una partecita de la primera lectura, Él nos dio esta tierra que emana leche y miel. Amemos a nuestra parroquia, luchemos por ella y hagámosla crecer con el Evangelio, fuerza de Dios, y con la acción del Espíritu Santo. Aprovecho para dar un agradecimiento muy grande a la comunidad salesiana, a los padres salesianos que comenzaron y acompañaron por 30 años la marcha de la parroquia, que siguen presentes también en este momento de alguna forma con la comunidad parroquial. Es que tenemos una herencia salesiana. San Juan Bosco, el nombre de la parroquia, santo de la alegría y de la preocupación real, profunda y pertinente por la infancia y la juventud. La parroquia que pretenda perdurar, cumplir bien su misión y estar en permanente renovación,
debe dedicarle la más delicada y contundente dedicación, entrega a la primera infancia y a la juventud. Y María Auxiliadora, la gran maestra y protectora de la Iglesia, de esta comunidad en especial, de los sacerdotes, del trabajo evangelizador. En ella, auxilio de los cristianos, nos podemos confiar. Amén. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la Iglesia.